Explosivo cierre de semana. Después del simposio de Jackson Hole, las bolsas han salido disparadas, en máximos en renta variable y también en esa renta fija. Volvemos a ver los mercados apuntando hacia arriba con fuerza. Si queréis ver un repaso con los últimos datos macroeconómicos, el calendario de los próximos eventos, un análisis de la renta fija a la renta variable y hoy como novedad un nuevo bloque donde vamos a hacer un poco de introducción a ese análisis técnico. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. Ah, por cierto, si no tienes broker o estás planteando diversificar tu cartera, aprovecha. Freedom24 tiene una promoción de bienvenida muy atractiva, con la que puedes ganar hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta $800 cada una. Y aquí podéis ver la selección de acciones, podéis tener mucha suerte que os toca una de Netflix o algunas más económicas. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros puedes acceder directamente a la promoción. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp que cotiza en el Nasdaq. Cumple con la normativa europea y con MiFID II, lo que significa que los valores siempre están a tu nombre y cuenta con el Fondo de Compensación para Inversores de Chipre con protección hasta 20.000 euros. Ofrecen acceso a más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs de todo el mundo. Y desde su portal Que Comprar suben reseñas e ideas de inversión cada semana, tanto de acciones, de bonos, de ETFs, y aquí vas a encontrar los clásicos como el SP500 o el FTSE All World, hasta monetarios y de renta fija. Te dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y aprovechando que la semana pasada nos pusimos al día hasta el martes, hoy pasaremos un poquito más deprisa por los primeros apartados y dedicaremos unos minutos extra a introducir el análisis técnico. Y volvemos al miércoles de la semana pasada para confirmar esa lectura del IPC de la zona euro. Previsión del 2, igual que la previsión, un 2%. Y en positivo, a diferencia de España, veríamos que de momento no estaría rebotando. En cambio, el IPC de Reino Unido es un poco más catastrófico, superior a la previsión y es un 3,8%. Y podríamos ver de manera clara cómo esta mejor lectura de octubre del año pasado se ha esfumado y están 2 puntos por encima, nada más y nada menos que en el 3,8%. Seguimos con la confirmación del PIB del segundo trimestre de Alemania, que lamentablemente ha sido peor que la previsión en un menos 0,3%. Y en este caso, como el cierre del primer trimestre fue positivo y ahora negativo, aún no hay ese riesgo de recesión técnica, pero tendremos que esperar el siguiente trimestre. Y podríamos despedirnos con la venta de viviendas de segunda mano de Estados Unidos, que la lectura fue mejor a la previsión, y nos damos cuenta que después de esa subida de tipos a mediados del 2022, los datos de esta compraventa de viviendas de segunda mano se mantiene constante, pero si miramos pues el histórico, veríamos que estaríamos pasando por un bache. Y nos despediremos con algunas declaraciones de Jackson Hole. Powell da la esperada señal de recorte de tasas en Jackson Hole, mercados celebran, al menos el viernes pasado. Con la política en territorio restrictivo, la perspectiva base y el cambio en el balance de riesgos pueden justificar ajustar nuestra postura de política, dijo. Esto después de que la FED haya mantenido las tasas de interés sin cambios en el rango 4,25-4,50 por 5 reuniones consecutivas. En el corto plazo, los riesgos para la inflación se inclinan al alza y los riesgos para el empleo a la baja, por lo que el comité aplicará el enfoque equilibrado del doble mandato. Recordó que la tasa, que está ahora en 100 puntos base más cerca de neutral que hace un año, lo que nos permite proceder con cuidado mientras consideramos cambios en nuestra postura. La condición clave para un giro más acomodaticio es el mercado laboral. El presidente de la FED alertó que, aunque el mercado laboral parece estar en equilibrio, es un tipo de equilibrio curioso, porque tanto la oferta como la demanda de trabajo se han enfriado con fuerza. Esto sugiere que los riesgos a la baja para el empleo están aumentando y si esos riesgos se materializan pueden hacerlo rápidamente en forma de despidos marcadamente más altos y de un aumento del desempleo. Los datos más recientes muestran que la creación de empleo promedió 35.000 plazas mensuales en los últimos 3 meses y que la tasa de desempleo se ubicó en un 4,2%. El PIB también se desaceleró, un 1,2% anualizado en el primer semestre. Recordad que el primer trimestre fue negativo, el segundo positivo, pero en este primer semestre pues están desacelerando. Y como de costumbre concluyó, la política monetaria no está en una ruta predeterminada. Tomaremos decisiones con base únicamente en nuestra evaluación de los datos y sus implicaciones para el panorama económico y el balance de riesgos. Con lo que vemos que deja la puerta entreabierta para esa bajada de tipos. Comenta que ya está viendo esa desaceleración, también comenta que el IPC no lo tienen controlado y estamos constatando o viendo cómo está rebotando, pero ya deja esa puerta entreabierta. Creo que la economía está más débil. Y saltando al calendario de los próximos eventos, ya nos deberemos esperar a mediados de septiembre, donde nos saldrá el IPC de Estados Unidos y donde habrá nuevas decisiones de tipos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y a todo esto, ¿cómo está la renta fija? En este caso, viendo los bonos de Alemania a 30 años, pues desde el martes pasado a ahora no ha habido cambios, están cotizando la parte más álgida de estos últimos años, incluso de los fantasmas del 2023.
Saltando los bonos de 10 años no es para tirar cohetes, precisamente las últimas semanas o meses parece que esta incertidumbre también se está polarizando en esta menor temporalidad de 10 años, pero a priori en principio lejos de riesgo porque estos fantasmas de finales de 2023 y de principios del año nos quedan algo lejos. De la misma manera los bonos a 30 años americanos estarían descendiendo respecto a la semana pasada, no sabemos si por estas palabras de Powell o no, pero recordar ese techo de deuda o esa deuda que no para de incrementarse. Y en positivo, en menor temporalidad, bonos americanos a 10 años, pues veríamos que estarían por la parte del medio, incluso me atrevería a decir un poquito más baja, de este 2025. Y saltando a ver ese sentimiento o el barómetro de tipos de la Fed, ¿qué nos damos cuenta? Que en principio para esta reunión de septiembre vendría la primera caída de tipos de Estados Unidos. Tendríamos un sentimiento de casi el 85%. Y saltando a la reunión de finales de octubre, nos damos cuenta que por muy poquito no tenemos más del 50% en esa segunda bajada de tipos. Ya vimos que hace una semana o dos sí, pero ahora de momento se ha enfriado. Saltando a la reunión de diciembre, nos daríamos cuenta cómo efectivamente mucho más del 50%, casi un 70% prevé que vendría esa segunda caída de tipos. Y en este caso, saltando también a la reunión de enero, veríamos que vendría la tercera caída de tipos, porque más del 50% ya situaría estos tipos de interés en el 3,50, en el 3,75. Siguiendo con el Euribor, podríamos ver como la semana anterior ya hemos vuelto a descender un poquito de escalón, de 2,1 y algo, pues estaríamos en el 2,0 y algo, aunque estamos tocando más cerca el 2,10 que el 2. Y como hemos ido comentando, le falta un poquito más de gasolina al Euribor para caer. Y esta deuda de Estados Unidos y esta bajada de tipos que se está prolongando en el tiempo, pues no la ayuda. Pero ahora estaría haciendo un rango de libro, con lo que el precio se está cargando y veremos un movimiento agresivo hacia arriba o hacia abajo que tendremos que comprobar. Vistas las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y esa renta fija, sigamos con los principales índices o activos. Pero antes, una pequeña introducción a ese análisis técnico. Y ahora vamos con lo más básico, la representación de un gráfico. Señoras y señores, normalmente cuando tenemos un gráfico siempre tenemos un protagonista en medio, en este caso US30, que significaría el Dow Jones, el índice de manufactureras, pero esto puede ser el S&P 500 o cualquiera de los activos e índices que podamos seleccionar o escoger. Ahora tendríamos que imaginarnos que esto es un mapa, aunque no seamos topógrafos, cuando nosotros miramos un mapa sabemos que lo tenemos que orientar al norte, sabemos que tenemos una escala, sabemos que puede haber montañas, ríos, carreteras, pues esto es un poquito más de lo mismo, pero diferente. Aquí abajo tendríamos un indicador, que es el RSI, y de momento lo vamos a obviar, los indicadores ya para clases más avanzadas. Lo que tenemos que entender que se representa en esta gráfica, y tenemos dos ejes, el eje vertical y el eje horizontal. Normalmente en el eje horizontal, que sería toda esta parte de aquí, estaríamos hablando del tiempo que representa. ¿Qué cotiza? ¿Cuánto vale? Cuando tú vas al mercado a ver el pescado, vale 20 o 30 euros el kilo, por decir algo. Pues cuando miramos la cotización es ese precio, pero en vez de decir cuánto vale, pues decimos cuánto cotiza. Podríamos ver que actualmente pues el Dow Jones estaría cotizando 45.549 y esta línea amarilla serían los cierres de las cotizaciones anteriores para ver el rastro o para ver cómo han cerrado en esos días. Ya entendiendo que en la parte de abajo tenemos el tiempo, que también tendríamos que añadir la incógnita o la variable, que nosotros podemos poner esta representación en días, aquí estaríamos viendo como este 2025 nos ocupa mucho más, o incluso podríamos ir a minutos, es decir, ahora en la pantalla pues solo tendríamos toda la cotización desde las 9 hacia ahora, con lo que cada persona tiene que tener un mínimo de conocimiento, saber qué está mirando. Si miramos el largo plazo, pues que cogeremos temporalidades más grandes, lo que serían velas mensuales. Y aquí estaríamos viendo el comportamiento del Dow Jones en meses, con lo que en esta misma pantalla, de manera chiquitita, pues veríamos la evolución pues desde el 96 hacia ahora, que vemos que es ascendente. Aclarado el tiempo, vamos a hablar del importe. En el eje vertical siempre nos saldrá la cotización, que estamos a 39.000, a 44.000, y en función del índice lo que cojamos, pues si cogemos el oro, pues siempre hay que mirar estas unidades en dólares, y aquí estaríamos viendo el precio de la onza de oro. Y en este caso, hablando del Dow Jones, los puntos de cotización de ese índice. Y para que no sea un tostón, por último vamos a hablar de esa representación. Aquí estamos viendo líneas, que normalmente no lo utilizo. Las líneas, si nosotros ponemos días, significa que de un punto a otro, fijaros, 21 de agosto, me muevo 22 de agosto. Pues vemos que del cierre del jueves al cierre del viernes, que el viernes hubo esa gran subida con las declaraciones o no del Jackson Hole, pues podríamos ver que el viernes cerró en máximos superhistóricos. ¿Qué pasa o deja de pasar? Que habitualmente utilizamos las velas. Y las velas es lo mismo, pero diferente. Insisto, si nosotros ponemos líneas, lo que estamos viendo es solo un dato, que es el cierre de la cotización del día que ha pasado. Y aquí, por ejemplo, mirando este Dow Jones, yo tenía algunas gráficas o alguna línea, pero ¿esto qué significa? No significa. En el momento que cambio de líneas y pongo velas, nos daríamos cuenta que tengo más puntos de intercepción con estas velas. Y ahora, señoras y señores, ¿qué es una vela o qué representa? De entrada hay dos colores. Si sube, tendríamos una vela verde y si baja, una vela roja. Aquí no hay truco el almendruco.
Lo que la vela nos da mucha más información, porque hemos dicho que en líneas solo tendríamos el precio del cierre, que en el caso de la vela verde, como sube, empieza el precio o empieza el día por aquí, si estamos hablando de velas diarias, y cuando cierra por la tarde, cerraría aquí, en líneas solo nos marcaba este punto. Y en el caso de velas rojas, que son velas de caídas, nos estaría marcando el cierre, que sería la parte de abajo. O visto de otra manera, insisto hablando en velas diarias. Y si no lo estoy haciendo fácil, dejármelo en comentarios y haremos programas específicos. Si tengo una vela verde en velas diarias, estamos viendo que el precio de ese día empezó por aquí. Y ya sabemos que el precio del cierre de ese día cerró aquí, que es lo que hemos dicho que coincidiría con el gráfico de líneas. Pero además, ¿qué información nos da? Vemos esta mecha que nos indica durante el mismo día la cotización o el precio máximo que ha cogido ese activo, ese índice, esa acción, lo que estemos mirando, y el precio mínimo. Con lo que, insisto, si nosotros utilizamos líneas solo tenemos el precio de cierre y con la vela, ¿qué sabemos? Precio de apertura, precio de cierre, precio máximo de la cotización de ese día o del lapso de tiempo que estemos analizando en esa vela y el precio mínimo. Y con el color ya nos indica si estamos ascendiendo o bajando. Con lo que en este caso concreto, perdonad que insista, podríamos ver que esta línea aquí representaría poco o podría coincidir con el cierre de uno de los días y más o menos con el cierre de uno de los otros días, pero en cambio en el momento que estamos poniendo velas nos damos cuenta que esta resistencia, porque nos estábamos dando con el techo que hemos superado precisamente este viernes, eran muchos días de la cotización máxima del precio. Y gracias a estas velas nos dábamos cuenta, por la volatilidad de esta mecha, que cuando el precio intentaba subir, lo rechazaban y bajaba. Al siguiente día, todo, y que el precio pasó por aquí y cayó, durante el mismo día intentó subir, no lo dejaban y lo rechazaban. Con lo que las velas nos pueden dar más puntos de entender dónde están los límites o los techos o los suelos del mercado para posicionarnos o para trazar nuestros dibujos. Con lo que de manera resumida ya hemos visto que en el eje horizontal tendríamos todo lo que es la temporalidad, en este caso tengo velas semanales, con lo que nos saldrá pues el espacio de tiempo de manera más grande. También tenemos que saber que la información que recopilan estas velas, como tenemos semana, es toda la información de una semana. Sabemos que la semana anterior amaneció por aquí, se fue por aquí y que el precio llegó a unos máximos de 45.761 y a unos mínimos de 44.571 y como ya estábamos viendo, pues aquí tendremos el precio para ver si cotización o lo que vale en ese momento. Y con esta base ya podemos empezar a identificar tendencias, soportes, resistencias, patrones, pero poco a poco. En las próximas semanas iremos incorporando más ideas y ejemplos prácticos para que podáis leer los gráficos con confianza. Espero que haya aclarado un poquito más esa parte inicial, si no espero todos vuestros comentarios y preguntas. Y ya que estamos, pues partimos con el Dow Jones, ese índice de manufactureras, que ya vimos que era el último del tridente americano que no había superado sus máximos históricos. Aquí teníamos un doble techo marcado de diciembre del 24 y más o menos de febrero del 2025, y vimos que este viernes, con mucha fortaleza, lo superó. Y no solo eso, normalmente necesitamos para confirmar una ruptura que en el cierre semanal o diario, en este caso semanal, el precio durmiera por aquí. Porque si hubiéramos visto que el precio o la mecha llegaba hasta aquí y volvía a retroceder, hubiese sido como otra semana cualquiera. Pero en este caso no, una semana positiva, insisto, porque hemos superado este techo, esta resistencia y hemos dormido fuera. Lo que pasará esta semana estará por ver. De la misma manera saltaríamos al Nasdaq directamente en velas semanales. ¿Y qué nos damos cuenta? Pues que la semana pasada no fue una semana que rompió los máximos los superó la semana anterior, que aquí veríamos esta mecha que nos marcaba casi los $24.000 o puntos. Veríamos que la semana anterior quiso caer, no lo dejaron porque amaneció por aquí y se fue por aquí, pero esta semana estaría empezando en rojo. Ahora seguimos con el S&P 500, también directamente en velas semanales y más similar al Nasdaq. Podríamos comprobar cómo los máximos históricos no son de la semana anterior, sino de la penúltima, y esta semana habría empezado en rojo. Y aquí, por ejemplo, en esta gráfica dibujamos otra estadística. Vemos ahora en velas semanales que nos queda justito, pero podemos llegar hasta el 2008. ¿Para qué? Vimos una pequeña estadística de las diferentes elecciones que había en Estados Unidos, tanto fueran de demócratas como republicanos, y nos dimos cuenta que normalmente el S&P 500 después de elecciones siempre subía. Este año, con la gran caída de abril, teníamos nuestras dudas, pero como podemos ver, seguramente también cerraremos con crecimientos. Y ahora podríamos seguir con el DAX como representante de Alemania, también en velas semanales. Veríamos pues desde el 2022 hasta la actualidad. Podemos apreciar los anteriores máximos al conflicto Rusia con Ucrania, ese gran retroceso, cómo los testeó, volvió a retroceder y ya se impulsó. Y a diferencia del tridente americano, que en esta caída tan volátil y acusada de abril consolidaron esos máximos, el DAX no. Estará por ver si los consolida o no, lo que también acabamos de ver, que el PIB era negativo, pero en este caso, ¿qué nos dice el análisis técnico? Pues que está cotizando, lleva 2 semanas rojas, pero que está en la parte más álgida. Seguimos con el VIX o volatilidad, en este caso en velas diarias. ¿Por qué? Porque quiero representar o que veáis la gran caída de volatilidad que hubo el viernes con estas declaraciones o no de Powell. Podemos ver cómo habríamos testeado volatilidad mínima de hace muchos meses o en este caso desde principios de año.
Y en cambio, pues si pusiéramos el gráfico semanal, veríamos una semana con la mecha que ha testeado arriba y ha caído. Pero en este caso, cuando queremos más detalle, pues podríamos ver concretamente cuál ha sido el día que ha desprendido o ha hecho este movimiento. Seguimos con el Bren, en este caso con velas diarias, podríamos ver que ha sido una semana de subidas y estaría empezando con leves subidas la semana. Y en cambio, si vamos a velas semanales, pues vemos que estamos en tierra de nadie. Estamos un poquito lejos de esta compresión y lejos de estos mínimos, con lo que aquí nos cuesta saber mucho qué puede hacer el precio. Seguimos con el oro, también directamente en velas semanales. La semana pasada fue una semana de subidas, pero con mucha incertidumbre, porque como vimos, ahora paso a velas diarias, estaríamos haciendo un rango en la parte más álgida. Le cuesta mucho sobrepasar lo que serían los $3.400 la onza y por debajo también vemos que tiene un suelo muy resistente en torno a los 3.273. Esto vulgarmente se hizo un rango, se nos deja un vídeo por aquí sobre las fases del mercado y normalmente cuando vienen esos rangos luego viene un movimiento agresivo, que sube, sería una acumulación y si cae sería una distribución. Y ahora ya saltaríamos a productos concretos o ETFs concretos, en este caso de la mano de Vanguard, el Vanguard VT, con lo que representaría el FTSE Global All Cap. En este caso, en velas diarias, veríamos que estaríamos superando o testeando los máximos históricos, de nada más y nada menos 134,45 puntos la participación. Y eso sí, tenemos que mirar que estaríamos mirando la cotización en dólares. Ahora seguimos de la mano de iShares, pero ese ACWI, lo que sería todo el mundo, los emergentes, sin las small caps, sin las pequeñas empresas. También lo estamos viendo en dólares y veríamos también cómo ha testeado sus máximos históricos. Ahora similar pero diferente, también de la mano de iShares, estamos mirando el MSCI World, si es todo el mundo desarrollado sin los emergentes y sin las small caps, y veríamos que estarían los máximos, no máximos de los últimos días. ¿Pero por qué? Porque estaríamos mirando la cotización en euros. Y todo el mundo tiene que saber que en este 2025 se ha apreciado muy fuerte el euro. Como nuestras inversiones en SP500 o MSCI World, que tiene un 70% de peso en Estados Unidos, está en dólares, como nuestra inversión está en dólares y se ha apreciado el euro, en este caso es peyorativo, porque nuestra cotización vemos que cae. O lo que acabamos de ver, que igual que la cotización del ACWI, el VT, o si miramos el MSCI World en dólares estaríamos en máximos, en el caso que este ya nos representa la cotización, vemos que no, que aún nos falta bastante para llegar a estos picos de principios de año. Seguimos de la mano de iShares con esos emergentes que podríamos ver que ha tocado los máximos de las últimas semanas, pero recordar que no son los máximos históricos, que en este caso pues los tendríamos el techo en febrero del 2021. Y ahora seguimos con ese iShares a más de 20 años, con el ticker TLT, que ataca o replica fondos de inversión y ETFs que invierten en bonos de máxima duración, en este caso americanos y a más de 20 años. Por eso tendríamos la cotización en dólares y estamos esperando esa bajada de tipos, que todo y que la incertidumbre la tenemos en más largo plazo, si en principio llega la bajada en el corto plazo, las emisiones de más largo plazo serían las que más se tendrían que revalorizar. Pero como veis, llevamos muchas semanas esperando ese movimiento de impulso y aún no sucede. Y en velas semanales veríamos que es una semana positiva porque amaneció por aquí y se fue por aquí, pero no estaría cambiando la estructura, ni hemos superado las cotas de las anteriores semanas y en todo caso presentamos debilidad porque hemos tocado, aunque sea de manera volátil o puntual, cotas mínimas. Y ahora seguimos con su hermano de Xtrackers, que en este caso ataca bonos de más de 25 años de la eurozona, con lo que lo veríamos en euros. Y ya nos dimos cuenta que está la cotización de esos bonos de Alemania a 30 años a máximos, incluso el 2023, con lo que realmente tendría que estar por aquí abajo, pero como podéis ver, la semana pasada fue verde muy poquitín y estaríamos empezando la semana en rojo, con lo que no llamemos a los fantasmas porque sí que podría ser que bajara un poquito más. Seguimos ahora con la cotización de ese par euro-dólar. Como hemos visto, pues se ha apreciado muchísimo el euro, fortaleza o no. Yo creo que Estados Unidos debilitan su moneda para que las otras economías continúen teniendo ese poder adquisitivo para continuar vendiendo, para entendernos, pero veríamos que nos juega en contra, si alguien hubiese invertido de manera puntual aquí, un 15%. Si tú has ido haciendo aportaciones periódicas, pues tendrás una que tendrás el par por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Y lo que hemos comentado, si no, os dejo un vídeo por aquí, que en el largo del tiempo normalmente se van difuminando y mezclando, con lo que no tendría mucho efecto. Y seguimos con Bitcoin en velas de 4 horas. Aquí es en lo que nos están haciendo un poco la martingala, porque parece que el viernes con mucha efusividad estaban subiendo, pero nos damos cuenta que estamos empezando la semana en negativo y lo mínimo de las últimas, nada más y nada menos que $111.000. Ahora en velas diarias podríamos ver que estaríamos descansando lo que antes era un techo, que ahora es un suelo, veremos lo resiliente o no que es, y podríamos ver también el sentimiento del RSI, que sería negativo. En velas semanales, el RSI continúa negativo y como podríamos ver, llevaríamos 1 a 2 y esta semana estaría empezando en rojo. Y estará por ver o confirmar si va a volver a testear esta tendencia, que también podría ser la consolidación del anterior techo que ha superado, que ahora sería un suelo, para volver a impulsarse. Estaremos a la expectativa.
Y por último, velas mensuales, donde vemos con mucha cirugía que normalmente a final del segundo año de cada ciclo llegaba a esos máximos históricos. Podríamos ver cómo este sentimiento de sobrecompra en los diferentes ciclos ha ido disminuyendo. Podríamos ver que muy levemente se estarían dando un pesito o el sentimiento del RSI en velas mensuales aún era positivo, y podríamos ver o interpretar que aún nos faltaría un poco de sobrecompra para extender. Pero de la misma manera que el SP500 y el oro habían tocado nivel 2 de Fibonacci, aquí ya lo ha hecho, incluso podríamos ver estas mechas, que ha estado un poquito en la parte álgida, pero lo estarían rechazando. Y si escalamos un poquito más, en este caso podríamos ver mi punto objetivo, que yo pensaba que iba a llegar a los 150.000. Ya queda muy poquito para comprobarlo. Ahora podríamos seguir con la dominancia, que sería todo ese peso de Bitcoin respecto a todo el ecosistema de criptomonedas, directamente velas mensuales, y ahora parece que sí, que llegamos 2 meses con caídas bastante fulgurantes. Y ahora seguiríamos con esa dominancia, que es el peso de Bitcoin respecto a todo el ecosistema de las otras criptomonedas. Intentamos hacer una analogía con el anterior ciclo, que cuando la dominancia bajaba era la fiesta para las meme coins, shitcoins, altcoins. Aquí intentamos hacer diferentes escenarios de ruptura, pero ahora sí que podríamos confirmar con velas mensuales, que sí que llevamos 2 meses, tiene que acabar no creo que rebote o dé la vuelta, pero con caídas suculentas. En velas semanales incluso podemos ver estos puntos de pivoteo. Fijaros, análisis técnico funciona o no, pues vemos que esto fue un poquito resistente, volvió a subir, no ha tenido fuerza y ha vuelto a descender. Con lo que tenemos diferentes puntos, en este caso el que yo me estoy fijando sería el de los 54-55%, para que realmente empiece esa fiesta. Pero recordar que si hacemos analogía con el ciclo anterior, podemos ver que después de este primer descenso hizo un repiqueo o un retesteo para caer definitivamente. Con lo que ojo, ojito, que no nos estén engañando un poquito para que vuelva a subir y después finalmente caer. Ya sabéis que esto es la jungla. Y antes de despedirme, quiero dedicar un momento a mi tío, que ha fallecido este fin de semana con 64 años, tras casi un año luchando contra el cáncer de hígado. Desde aquí le mando un fuerte abrazo allá donde esté, y aprovecho también para enviar todo mi apoyo a las familias que están combatiendo enfermedades duras como esta. Mucha fuerza, mucho ánimo y sobre todo no dejéis de disfrutar la vida, que son 2 días. Nos vemos en el próximo vídeo.